Muy buenos días, amada familia. Nos encontramos en este día maravilloso que Dios nos regala, día martes, el primer martes del mes de mayo. Ayer fue un tiempo precioso el que tuvimos, cerrando el estudio del libro de Mateo, que fue realmente un tiempo glorioso que nos dio por muchas semanas donde hemos estado escudriñando la palabra, revisando la escritura, aprendiendo unos de otros y poder realmente construir algo que es precioso, algo que es maravilloso que Dios nos regala, y es poder encontrar en su palabra el aliento, la verdad, la luz y sobre todo la posibilidad de ser llenados de Él, ser llenados. Y eso es precioso y glorioso. Esta mañana, mientras estaba estudiando la palabra y orando y pidiendo a Dios que me diera cuál es la palabra que debemos soltar el día de hoy, algo precioso vino. Sé que muchas personas, aún siendo el inicio todavía de una semana, están abrumados, están cansados. Siento que muchos están cargando muchas cargas, sé que hay mucho estrés. Acá en el norte, en Estados Unidos, el hecho de que estamos cambiando ya el tiempo, va mejorando y todo, sí nos trae esperanza, pero al mismo tiempo se van activando muchas actividades. Y hemos hablado la semana pasada el poder tener sabiduría en qué cosas debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Y el día de hoy, cuando estaba orando, pues había un profundo llamado que Dios hacía sobre el no caer en abrumamiento, en no caer en estar abrumados, el tener la capacidad de poder dejar a Dios muchas cargas que nosotros tenemos siempre la tendencia de manejarlas o cargarlas. Sé que en algún momento pasado reflexionamos, hablamos sobre este tema que es tan importante, pero hoy día Dios me mostraba que lo íbamos a hacer de una perspectiva distinta. Y es que algo que he aprendido cuando yo corro es que antes de correr, cuando me levanto, por ejemplo, muchas veces mi cuerpo me comienza a decir, no, estoy cansado, mejor no voy a correr, mejor descanso hoy día, paso el día. Y me doy cuenta que en realidad es como un engaño, porque no corro y me siento más cansado todo el día. Pero si digo, no, voy a correr, corro, es cierto, al principio me cuesta, pero luego algo ocurre y hay una transformación y se transforma ese cansancio en energía maravillosa, en fortaleza que el cuerpo produce, y ya genera la posibilidad de tener más fuerzas y tener un día bastante productivo sin estar cansado. Es algo contradictorio, ¿verdad? Seguramente médicamente, y sabemos que hay explicación, pues se van a producir endorfinas y va a haber otro funcionamiento del cuerpo y van a estar los músculos moviéndose y eso va a crear actividad, y esto genera la capacidad de poder tener un potenciamiento. Pero también hay más lucidez en tu pensamiento, hay muchas cosas preciosas que el deporte te brinda, ¿verdad? Y tú dirás, ¿por qué estás hablando de esto? Estoy hablando de esto porque muchas veces cuando estamos nosotros cansados, hacemos que el cansancio, el dolor, el estrés tome control total. Y en realidad lo que tiene que ocurrir es que nosotros tenemos que buscar en Dios, en el Espíritu, transformar esa circunstancia de abrumamiento, de preocupación, de dolor, y hacer que se cambie en una circunstancia de una oportunidad para poder ver el milagro de Dios y sobre todo para poder confiar en Dios, para poder entregar a Dios, hacer todo lo que podamos hacer en función de lo que Dios nos ha mandado hacer, pero entregar a Dios esa circunstancia que te está abrumando, que te está cargando, que te está haciendo llevar ese peso extra, esa mochila extra en ese caminar que tú no debes llevar esa mochila. Y aquí esto es claro, lo vamos a evidenciar, porque Jesús es el mejor modelo siempre, ¿verdad? Y lo vamos a ver nosotros en el libro de Mateo, justamente Mateo, capítulo 8, del versículo 23 al 27. Vamos a ver que
en este capítulo, en realidad, si tú ves, todo el capítulo 8 va a estar hablando de muchos milagros que Dios va a hacer, Jesús va a hacer, milagros preciosos. Va a haber una descripción, por ejemplo, de los milagros que Él hizo de sanar a un leproso. Eso lo van a encontrar con claridad, ¿verdad? Jesús va al monte y le va a seguir mucha gente. Y aquí viene un leproso y se postró ante Él, y el Señor va a decir, si quieres, puedes. El leproso le va a decir, si quieres, puedes limpiarme, y Jesús lo va a limpiar. Entonces Jesús tiene mucho trabajo, si tú quieres. Luego vamos a tener que va a sanar a un centurión. Vamos a ver también que Jesús va a sanar a la suegra de Pedro. Y no estoy diciendo que estos sean hechos cronológicamente únicos establecidos durante ese día, pero vamos a ver que había muchas actividades que estaban rodeando quizás esas circunstancias de tiempo en las que estaba ocurriendo lo que les voy a relatar más adelante. Y así que estaba con muchas cosas Jesús. Seguramente había muchas actividades. Y luego vamos a encontrarnos que Jesús va a calmar la tempestad. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y los despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Y creo que aquí viene el elemento central de lo que quiero soltar el día de hoy. Es que muchas veces nosotros vamos a estar abrumados con esas olas grandes, esas tempestades que vienen, los problemas, las dificultades. Y ahí lo vas a ver en este pasaje, Jesús durmiendo, descansando, en paz. Los discípulos no sabían qué hacer. Comenzaron a abrumarse, comenzaron a sentirse preocupados, comenzaron a dejar que toda esa circunstancia los comience a dominar. Y desesperados van a llamar finalmente al Padre, a Jesús. Y Jesús se va a levantar, y yo me lo imagino muy tranquilo, porque estaba descansando. Quizás ese olaje fuerte y pesado, con todas estas olas tan grandes. Alguna vez si has estado en el mar, tú sabes que esas olas no son pues esas pequeñitas que uno ve en la orilla, sino que hay olas que realmente son gigantescas. Y seguramente estas olas eran gigantescas, que estaban a punto de que este bote pues iba a sucumbir. Y estas olas movían de una manera gigantesca, pero Jesús estaba descansando. Porque Jesús nos muestra un modelo importante. Es que tenemos que saber descansar. Pero cuando nosotros nos vamos a despertar y vamos a enfrentar nuevamente esas olas, esas tempestades, tenemos que hacerlo como Jesús lo hizo. Él ejerció su autoridad y ordenó, dice la palabra, ordenó. Esto es algo poderoso. Él va a marcar un ordenamiento, Él va a determinar de que esos vientos, esa tempestad pare. Y esto es algo maravilloso, porque Él va a reprender esa reprensión que va a ejercer a los vientos y al mar. Va a implicar que Él tiene autoridad sobre todo. Y Él va a ejercer aquello que vino en el diseño original, que Dios nos dio autoridad sobre aún la naturaleza. Y yo sé que mucha gente dirá, bueno, cuidado porque ya vas a entrar en un área muy peligrosa, que si hablas de autoridad sobre la naturaleza, uno tiene autoridad sobre todas las cosas. Dios nos ha dado una autoridad. En el Espíritu, obviamente, no es nuestra, es de Dios. Él tiene la autoridad. Nosotros somos portadores de su autoridad. Y como portadores podemos ejercer y debemos ejercer su autoridad. Así que si tienes tempestades en tu vida, si tienes cosas que están pasando y que te están abrumando, es hora de que, primero, aprendas a descansar. Segundo, aprendas a reprender y ejercer autoridad
frente a esas circunstancias y poder traer la paz, esa paz que Dios te ha regalado, que Dios ya pagó en la cruz para que tú la tengas. Así que, amada, amado, el día de hoy, si estás abrumada, estás abrumado, estás con todas esas cargas, estás con todos esos problemas, y yo sé que muchos dirán, no, pero siempre nos viene con una respuesta de esperanza. Desde luego, la palabra es esperanza, Dios es esperanza. Si nosotros perdemos la esperanza, perdemos todo. Porque además no solamente es una esperanza, sino que es una certeza en que Dios es capaz de transformar. La transformación solo llega cuando nosotros creemos. Y esto es fundamental. Y así van a ver en este mismo, léanse el capítulo 8 en su totalidad, van a ver milagro tras milagro. Él va a seguir operando, Él va a seguir trabajando. ¿En medio de qué? En medio de circunstancias adversas, en medio de dificultades. Así que hoy día, martes, te suelto esta palabra. Dile a estas cosas que te abruman, paren, basta, repréndelas. Y sobre todo, dile a tu mente, porque esa es tu mente que está dejando que esas cosas te abrumen, que están cargándote. Y lo único que están haciendo es debilitándote y haciendo como los discípulos entrar en un pánico, cuando debías estar como Jesús, aún en la tormenta, descansando, reposando y luego ejerciendo el llamado, la autoridad. Cuando Él va a actuar, Él va a ejercer autoridad. Vayamos, descansemos y cuando nos levantemos, ejerzamos autoridad que Dios nos ha conferido a través de su precioso Espíritu Santo. Padre amado, te damos gracias por la palabra que se suelta el día de hoy. Clamamos, Señor Padre amado, para que aún en circunstancias abrumadoras, dificultosas que nos encontremos, ejerzamos la autoridad. Declaremos la autoridad que tú nos has dado, Señor, para eliminar todos esos ataques, todas esas cosas que el enemigo quiere poner sobre nuestras vidas. Padre, hoy día yo clamo, Señor, que tú sueltes ese poder precioso y maravilloso que tú diste a tu Hijo Jesucristo, de poder reprender a toda cosa que estaba perturbando, a toda cosa que estaba desviando de tu plan perfecto y maravilloso. Danos, Señor, ese precioso poder para poder ejercer también esa autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada, amado, que Dios bendiga tu día, que tengas un martes maravilloso, ejerciendo la autoridad que Dios nos mandó. Cuídense mucho. Chao, chao.